Buenas chicos, pues aquí está el vídeo prometido para el siguiente tema de ciudadanía, ¿vale? Que llega con un poquillo de retraso. Es este vídeo que le iba a dedicar a ese título que habréis visto ya en lo que era la tarea programada, ¿no? Para el siguiente tema, que es lo de la solución Rawls, ¿vale? John Rawls es un autor del que ya hemos hablado alguna vez en clase, un autor que me gusta particularmente y que además enlaza perfectamente con este último bloque que vamos a ver en este trimestre, que es más de política en sentido teórico. Hasta ahora hemos visto muchos problemas sociales, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar más en teoría política, pero enlaza perfectamente con el último tema que estuvimos viendo, que es el del hambre en el mundo. De hecho, os iba a proyectar otro vídeo, os iba a pasar otro vídeo para que lo vieseis, de nuevo de Jan Sigler, pero yo creo que sería reiterativo con lo que ya hemos visto y hemos hablado. Y la cuestión es ver, ahí hemos tratado un tema concreto, incluso con un hombre como era Jan Sigler, que nos daba soluciones concretas, pero si os fijáis, pues eso, no entraba en el ámbito teórico, no entraba en el ámbito de cómo debe ser la economía, cómo debe moverse la sociedad y bajo qué principios de justicia, ¿vale? Con este filósofo del que vamos a hablar ahora, filósofo del siglo XX, ¿vale? John Rawls, de una influencia, mucha influencia kantiana en su teoría de la justicia, vamos a ver que él propone un modelo de política, ¿vale? Que es más generalista, ¿no? Que no va al problema concreto del hambre, sino al problema más genérico de la redistribución de la riqueza y cómo podríamos vivir en una sociedad, ¿vale? Más justa, ¿vale? John Rawls se enmarca dentro de los autores que se consideran dentro del neocontractualismo. Neocontractualismo. Un término que ahora mismo os sonará chino, porque claro, estamos hablando de neo algo, cuando no, seguramente si os hablo del contractualismo, quizás no sepáis ni de qué estamos hablando. Neocontractualismo, ¿vale? Las nuevas teorías sobre el contrato social. Quizás el término contrato social os suena de Rousseau, ¿no? Pero no fue el único autor contractualista, no fue el único autor que habló de contrato social. Esto fue una corriente de pensamiento dentro de la filosofía política, o más bien una temática filosófica, ¿vale? Que trató de establecer cómo debería de ser la sociedad, ¿no? Al final la sociedad es un contrato, ¿no? Que hemos firmado entre los seres humanos, no deja de ser un pacto que hemos firmado o adquirido los seres humanos para vivir en sociedad. Entonces las teorías contractualistas modernas surgieron sobre todo, aunque no exclusivamente, quizás de hecho la pionera del todo, que era la de Hobbes, era una teoría que podríamos considerar reaccionaria porque defendía el poder monárquico, ¿no? Y el poder de un monarca absoluto, pero la mayoría de teorías contractualistas surgieron de un modo revolucionario, ¿no? Básicamente planteando cómo se ha podido deformar la cosa tanto, cómo hemos podido generar estas sociedades tan injustas, ¿no? Cuando se supone que nos hemos unido para vivir mejor, ¿vale? Los neocontractualismos son teorías también sobre el contrato social, pero mucho más nuevas, de ahí lo de neo, ¿no? Son teorías mucho más contemporáneas, que vienen a replantear también los nuevos modelos de sociedad y, y quizás si los contractualismos clásicos tiraban más bien de un intento de hacer una especie de experimento mental de cómo pudo haber surgido todo esto, ¿no? E incluso algunos pensaban que ese momento del contrato social fue un momento histórico, ¿no? O sea, hubo un momento en el que se pasó del vivir en el estado de naturaleza a vivir en un estado social, con un gobierno civil, a un estado político, digamos, ¿no? Hay otros autores que no pensaban en el contrato social o en intentar imaginarse cómo eran las cosas antes simplemente como un experimento mental, ¿vale? Los neocontractualistas más bien van a tratar la cuestión de este contrato social desde el sentido de cómo deberíamos de romper el contrato que tenemos ahora mismo y crear uno nuevo. También lo de neo va por ahí, ¿no? Cómo podemos crear un nuevo contrato social más justo, ¿vale? Y dentro de las teorías neocontractualistas que hay, y en base a lo que ya hemos visto, como os digo, con el tema de la pobreza, ¿no? Y el hambre en el mundo, se me ha ocurrido que el mejor autor para tratar es John Rawls, ¿vale? El americano John Rawls y su teoría de la justicia, la solución Rawls. Básicamente, y en términos sencillos, antes de entrar en la explicación de lo que son los términos del autor, ¿cuál sería la solución Rawls? Crear una redistribución de la riqueza, una distribución de la riqueza que permita que los que más tienen, los que más ganan, aporten más. ¿Para qué? Para de esa manera solventar el mayor problema que puede existir en una sociedad, que es la desigualdad de oportunidades. El problema en la sociedad es que si unos avanzan mucho más que otros,
la igualdad de oportunidades se rompe y se pierde. Entonces, redistribuyendo la riqueza, podemos hacer que si aportando más los que más tienen a los que menos tienen, pues ese suelo de igualdad se establezca de nuevo. El ejemplo que pongo yo siempre es el de, no tanto el del individuo, sino de su descendencia, ¿no? Imaginemos que dos tipos empiezan en un suelo igual, ¿no? Y uno logra llegar hasta aquí, mientras que otro se queda aquí. Imaginemos que esos tipos tienen hijos. No es lo mismo partir de aquí, ser el hijo de A que parte de aquí, que ser el hijo de B que parte de aquí. Ya hay una desigualdad establecida. Lo que dice Rawls es, si hacemos que este aporte un poquito más, haremos que este suba un poquito más. Y al final se volvería a establecer un suelo igual, ¿vale? Para esos C y D, que serían los hijos. Venga, vamos a utilizar los símbolos de la lógica de filosofía. Que serían los hijos de A y B, volverían a partir de un mismo suelo. Y luego ya puede haber unas diferencias marcadas. Si os fijáis, para Rawls era muy importante entender una cosa. Es decir, que la igualdad, no podemos hablar de igualdad, no hay igualdad entre los seres humanos. Lo que tenemos que pretender es la equidad, ¿vale? No hay igualdad, ¿por qué? Porque tenemos diferentes características, tenemos diferentes cualidades, tenemos diferentes capacidades y al final también tenemos diferente suerte incluso en la vida. Y por lo tanto, no todos vamos a hacer lo mismo ni vamos a ser capaces de lo mismo. Por lo tanto, hay que intentar encontrar una igualdad desde la diferencia. Y ahí es donde para mí está la genialidad de este autor, ¿no? Él no niega esa desigualdad que estamos hablando antes, existen desigualdades naturales. Tengo la pizarra al revés. Y efectivamente, partiendo de un mismo suelo, unos llegarán más lejos y otros se quedarán más cortos, porque no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos las mismas capacidades. Pero lo que tenemos que hacer, viviendo en sociedad, justamente establecer una justicia, establecer una equidad en la medida de lo posible para que no tengamos un grupo humano muy descolgado de otro, ¿vale? Entonces, decía Rawls que lo ideal, si nosotros fuésemos a establecer la justicia, las condiciones de justicia, deberíamos de hacerlo desde un principio que él entendía que era el del velo de ignorancia. Velo de ignorancia en la posición inicial, ¿vale? O posición original. ¿Qué quiere decir eso? Pues que antes, si nosotros estamos decidiendo cómo debe ser nuestra sociedad, antes de que esa sociedad exista, nosotros deberíamos de elegir las condiciones de justicia de esa sociedad sin saber qué lugar vamos a ocupar cada uno de nosotros en esa sociedad. Veréis, el problema, entiende Rawls, es que históricamente los que han decidido cómo debe ser la sociedad y cuáles deben ser las normas son los individuos que mejor posicionados estaban. Y los que de alguna manera lo peor de esas normas, lo peor de esas leyes jamás iba a recaer sobre ellos mismos. Por lo tanto, ya no se decidía desde una posición justa, ¿no? Decía Rawls que ese velo de ignorancia me tiene que llevar a una posición original, o me debe dejar en una posición original en la que yo no sepa qué lugar voy a ocupar en la sociedad una vez que esa sociedad se forme. Es decir, mi posición original en esa sociedad es desconocida, absolutamente desconocida. Yo puedo acabar siendo X o Y, puedo acabar en la dirección del gobierno, puedo acabar siendo un pequeño empresario o puedo acabar siendo un gran empresario. La cuestión es que si decidimos desde esa ignorancia cómo va a ser la sociedad, sin yo saber en qué punto de ella voy a caer, me cuidaré, entiende Rawls, me guiaré por el principio de racionalidad, intentaré crear una sociedad lo más justa posible para que caiga donde yo caiga, no acabe estando mal. Espero que entendáis la idea, ¿no? Es decir, no elijo qué sociedad quiero y qué sociedad voy a tener desde una posición privilegiada donde ya sé dónde voy a estar, ¿vale? Y por lo tanto me tendré en cuenta a mí mismo dentro de esa decisión porque las condiciones de justicia que yo elija también recaerán sobre mí, ¿vale? Mirad, la democracia fue un grandísimo avance. Fue un grandísimo avance en la historia de la política y tenemos una sociedad democrática. Vivimos todavía en una democracia y sabemos el valor que tiene porque sabemos de aquello de lo que no disponen las personas que no viven en una democracia. Pero es verdad también que la democracia se basa en un principio, el bien de la mayoría. Y aquí ya hay ciertos autores dentro del derecho, del campo del derecho y de la ciencia política que han cuestionado esto. Porque claro, el problema es qué ocurre con las minorías. Seguro que recordáis en clase
espero que ya lo hayamos hablado, pero yo estoy casi seguro de que sí, aquel dilema del tren que va a atropellar a un tipo, ¿no? O sea, va a atropellar a 5 tipos, a no ser que yo lo desvíe, y atropelle solo a uno, ¿no? Entonces, el principio utilitarista, el principio pragmático, el de casi todo el mundo es, claro que desviaría el tren, porque es mejor, hago una cuenta, ¿no? Simplemente, es mejor una vida que 5. Elegiría salvar a 5 y preferiría acabar con una única vida, ¿vale? Esto es aplicable a la sociedad. Siempre va a haber minorías que en ciertas decisiones vayan a salir mal paradas, ¿no? Y las decisiones que se tomen o las leyes que se pongan o los principios de justicia que se sigan a esa minoría en concreto no le vaya a venir bien. Pero claro, entonces ¿qué hacemos? ¿Ignoramos siempre a las minorías? Pensemos, por ejemplo, en nuestra sociedad, la lucha por los derechos, por ejemplo, en cuestión de género. Y ya no hablo solo de la igualdad de género hombres-mujeres, que ahí está establecido. Pero ¿qué pasa con las personas transgénero, con los transexuales, con la homosexualidad, que ha sido minoritaria, que ha estado escondida muchísimas veces? Jamás habrían conseguido derechos si entendemos que, bueno, como son una minoría, pues da igual, se gobierna para la mayoría y si la mayoría no acepta que estas personas tengan que tener estos derechos, pues que no los tengan. Como gobernamos para la mayoría, ¿no? Entonces se podría establecer, digamos, esos principios de injusticia hacia las minorías. Una de las cosas que Rawls proclama con esa posición original y, como os he dicho, desde ese velo de ignorancia, desde no saber dónde vamos a caer justamente en esa sociedad, ese circulito que hacía antes con las cruces, ¿no? Diciendo, bueno, yo no sé si voy a caer aquí, aquí, aquí o aquí. Es que nos tengamos en cuenta dentro de ese conjunto que es la sociedad. Y no sacrifiquemos a una parte por el todo. No digamos, bueno, como estamos decidiendo nosotros desde fuera de ese círculo cómo va a ser la sociedad, pues yo sé que nunca voy a caer ahí dentro. Por lo tanto, los principios que yo escoja, es verdad que puede venirle mal a una parte de la sociedad, pero bueno, que se aguanten. Son minorías. Al final le viene bien a la mayoría. No. La minoría nunca debe ser sacrificada en favor de una mayoría. Y por eso, en el sistema económico, y aquí es donde vamos, que es lo importante para el tema del hambre en el mundo, por eso en el sistema económico debemos tener en cuenta que por muy bien que vaya el sistema capitalista, por mucho que consideremos que nos va muy bien y que esto va a ir todavía mejor, siempre para la mayoría, y bueno, y si hay una minoría al final que es pobre y que no llega porque no está capacitada para ello, bueno, pues ¿qué le hacemos? Si al final conseguimos un bienestar para una mayoría, pues esa minoría que se aguante, ¿no? Entonces ahí es donde entra su política, digamos, económica, que es la que ya hemos hablado, ¿no? Es entender a partir de esos dos principios, como os hemos dicho antes, que es el de la redistribución de la riqueza a partir de dos principios. El principio de diferencia y el principio de igualdad. Dejadme que apunte, redistribución de la riqueza. ¿Por qué principio de diferencia y principio de igualdad? Bueno, digamos que es como realismo versus idealismo, ¿no? El principio de la diferencia, o de diferencia, es porque entendemos que es un principio básico inherente al ser humano. Todos somos diferentes, todos vamos a conseguir cosas diferentes, todos tenemos capacidades diferentes. Pero ese principio natural deberíamos, he puesto principio de diferencia, ¿vale? Deberíamos de regularlo mediante un principio de igualdad. Básicamente, ¿cómo? Pues con esta redistribución de la riqueza que ya comentábamos antes, ¿no? Los que más alcancen en la sociedad deben revertir esas ganancias en gran parte también a la sociedad. Básicamente también porque hay una deuda, entiende Rawls, ¿no? Es también un principio de justicia. El que se hace rico no se hace rico en lo alto de una montaña, se hace rico en el seno de una sociedad, ¿vale? Y por lo tanto tiene ya una deuda. Todos nacemos en una sociedad ya montada, ¿no? Aquí nos encontramos carreteras, nos encontramos unas estructuras sociales de las que nos nutrimos, ¿vale? Por mucho que yo haya creado y diga yo que he creado mi empresa de la nada, realmente no has creado de la nada. Tú no has creado de la nada ciudades enteras, carreteras, etcétera. Todos tenemos una deuda con la sociedad y tenemos que revertir, digamos, en función de hacia dónde hayamos llegado a esa sociedad. ¿Para qué? Para conseguir, mediante ese principio de igualdad, la igualdad que hay que conseguir siempre, como decíamos antes, que es la de oportunidades. Básicamente, en el resumen que os hice al principio, pues ya hablamos de esto, ¿verdad? Es ese tipo que llegaba más alto que otro y entonces lo que hacía era intentar
nivelar las cosas, se intentaría nivelar las cosas por medio de que ese que llega más alto aporte al que ha llegado menos alto, ¿vale? De esa manera estableceríamos una cierta equidad, cierta no, o una equidad real, digamos, en el seno de la sociedad y no estaríamos despreciando a una parte de esa sociedad, ¿no? Por ser incluso el menor número, ¿no? Que es quizás con lo que más ha jugado las políticas neoliberales, ¿no? Y las ideas capitalistas en nuestro mundo, ¿no? Que es decir, bueno, estamos alcanzando esto, cada vez hay más personas de clase media, ¿no? Que tienen una vida, bueno, pueden no vivir, no es que tengan muchísimos lujos, pero tienen lo suficiente para vivir bien, de manera desahogada, tener un buen coche en la puerta, tener un móvil de última generación, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, hay algunos que pobrecitos no llegan. Lo que está hablando Rawls es de no dejar a nadie atrás, ¿no? De no tomar esa decisión de mato a uno porque siempre van a ser minoría en favor de esos 5, sino bueno, vamos a intentar que entre esos 5 ese uno también se salve y entonces al final nos salvemos los 6, ¿vale? Entonces esa sería la solución Rawls. Mi propuesta, ¿vale? Mi propuesta era, en principio, que hicieseis un resumen de esto, un análisis de esto y me dijeseis qué os parece, pero me parece una actividad un poquito vacía, ¿vale? Entonces os propongo lo siguiente. Estamos viviendo algo bastante chungo a nivel sanitario, pero que sabemos que va a tener unas consecuencias tremendas en lo económico. Y hay un montón de empresas haciendo ERTES que son, bueno, suspensión de empleo y sueldo temporales para sus plantillas. Y en algunos casos se sabe que van a ser directamente ERES, no se van a convertir en ERES, es decir, en despidos ya definitivos, empresas que van a cerrar. Se prevé, la verdad, es que un panorama bastante chungo en lo económico. Entonces, me gustaría que intentaseis aplicar esto que hemos visto, ¿vale? Todas estas ideas, ¿vale? Desde el principio, lo que queráis, ¿vale? Desde la idea del velo de ignorancia, la igualdad de oportunidades, el principio de igualdad y el principio de la diferencia, un análisis por medio de esta solución Rawls, es decir, cómo podríamos aprovechar estas ideas de Rawls de manera práctica y real, ¿vale? No teórica, sino nos vamos ya a lo práctico. ¿Cómo podría el gobierno directamente poner en marcha un plan de medidas, las que decidáis, para intentar paliar, frenar o que no se llegue a dar un batacazo económico tremendo, ¿vale? Darle vueltas al coco, intentar ofrecer soluciones reales y esa es la actividad que os propongo, ¿vale? Venga, pues lo dejamos aquí, que no sé ni cuánto ha durado esto, ¿vale? A mí es un tema que me gusta mucho y me puedo enrollar muchísimo. Venga, chao.